Dos últimas tomas. Vamos a comenzar, por favor. Gracias. Buenos días. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a este nuevo acto de la Tribuna Euskadi del Fórum Europa que organizamos bajo el mecenazgo de la Fundación Bancaria BBK. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a doña Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno de España, a la que va a presentar, se lo agradecemos muy especialmente, doña Idoia Mendia, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Querida Idoia, la tribuna es suya. Egunon guztioi. Muy buenos días y muchas gracias por dar de nuevo voz en esta tribuna a lo que los socialistas estamos haciendo desde las distintas instituciones. Porque foros como este se están volviendo más imprescindibles que nunca para la política con mayúsculas, para la política que sirve para presentar soluciones a los retos que tenemos por delante, para escuchar y contrastar acciones de los partidos y de los gobiernos, como viene a hacer hoy la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno de España, Isabel Celaá. Y estoy convencida, Isabel, que lo vas a agradecer, porque muchas veces el ruido, los exabruptos y el enredo impiden que lleguen con nitidez las propuestas. Las acciones que en estos casi 8 meses estáis no solo poniendo en marcha, sino que están llegando ya a los hogares de millones de españoles y de decenas de miles de vascos y vascas que se están dejando sentir entre la gente. Hablo de la revalorización y actualización de las pensiones, que ya constatan más de medio millón de pensionistas vascos, 9 millones de personas en toda España. Hablo de ese empujón a los ingresos de tantos miles de trabajadores con la subida del salario mínimo interprofesional, o del plan de lucha contra el fraude laboral, o del que combate la discriminación que sufrimos las mujeres. Todas esas decisiones, que pueden ser aplaudidas o contestadas, que pueden ser criticadas o mejoradas, pero que algunos partidos están intentando que no se vean, a base de echarles paladas de frases huecas y eslóganes de ocasión. Lo hacen porque sobre todo se desvela que no era verdad lo que nos decían, que no era verdad que teníamos que resignarnos a un país más desigual. Por eso tiene especial mérito el empeño de Isabel cada semana. Aunque quienes le conocemos bien, quienes hemos tenido la suerte de trabajar con ella, ya sabíamos que no se iba a arrugar ante el desafío que le propuso el presidente Sánchez. Y es que ser portavoz es bastante más que ser la cara de un gobierno. Y es una experiencia que, como saben ustedes, conozco bien. Es la responsabilidad de rendir cuentas cada semana o en cada ocasión que te requieren los medios y los grupos de la oposición. Pero para cuando Isabel se sentó en la sala de prensa de la Moncloa, llevaba mucho camino hecho. El camino de quien se ha bregado en Euskadi en la construcción de nuestro autogobierno. El camino de quien sabe cómo se fragua un acuerdo educativo de largo recorrido, como le correspondió hacer a ella desde la trastienda, con José Ramón Recalde primero y Fernando Buesa después, haciendo posible la Ley de la Escuela Pública Vasca, que ya lleva un cuarto de siglo en vigor. Es el camino recorrido de quien supo rebelarse ante las inercias y se propuso modernizar nuestras aulas. Introducir el inglés como referente, sin miedo, a pesar de quienes auguraron que esto era un ataque al euskera. Y luego se demostró que no, que sin su apuesta de hace 2 legislaturas, hoy no estarían reclamando todos los partidos un esfuerzo mayor en el trilingüismo, como un derecho de nuestro alumnado a prepararse para el futuro con todas las herramientas, también las lingüísticas, que les hagan ser competitivos en el futuro. O como se atrevió, a pesar de todo y de todos, a que en esa formación de nuestros jóvenes se incluyera una opción desconocida. La opción a que conozcan que en este país, hasta hace bien poco, había quienes mataban a otros para imponer su proyecto.
y que solo consiguieron sembrar un injusto sufrimiento en muchas familias. Era el programa de las víctimas educadoras, el que hoy se conoce como Adi Adian, que en su momento se tachó de cualquier cosa. Y cuando aún quedan rastros en las hemerotecas de aquello del intento de adoctrinamiento, cuando el tiempo ha demostrado que los acusadores no tenían razón, en España ahora atruenan otros, desde otros extremos, con los mismos argumentos contra los planes de reforma educativa. Pero conocen muy poco a Isabel. Qué poco saben de una ministra que si algo ha defendido a lo largo de su trayectoria política, si algo ha demostrado y si algo ha practicado en su compromiso público, es la defensa de la libertad de pensamiento y de la libertad de cátedra, pero desde principios democráticos y éticos firmes. Quienes sí le conocemos sabemos de su constancia y de su gran capacidad de persuasión, de su capacidad de convencer y también de su capacidad de diálogo y consenso. Y eso hace mucha falta en este momento en la que todo parece zarandearse y que haya responsables políticos de su altura y de su visión de futuro es muy necesario. Porque nos sobran videntes y nos hacen falta mujeres y hombres visionarios, que son cosas muy distintas. Nos sobran quienes no saben ver más allá de convocatorias electorales. Y nos hacen falta más mujeres y hombres que miren a sus vecinos, a los ciudadanos, a sus problemas y les den respuestas. Que les solucionen sus problemas de hoy y les preparen para afrontar los problemas del futuro. El miércoles sabremos definitivamente si quienes quisieron unas políticas alternativas a las del Gobierno del PP siguen dispuestos o no a esa tarea, si están dispuestos o no a hacer posibles unos nuevos presupuestos que consoliden la nueva agenda política que empezó a escribir el presidente Sánchez el pasado mes de junio, o si prefieren retroceder 7 años, cuando no 40, como han demostrado este domingo. Helduda erabakiak hartzeko garaia eta denok busti behar gara. Ekainean ireki genuen aro berri hau mantentzea. Alderdi guztien erantzunkizuna da, ez bakarrik sozialistena. Horixe da, mahai gainean dagoena, alderdiek erantzun behar duten premia. Es necesaria una apuesta por un tiempo de diálogo y acuerdos para la ciudadanía y para los territorios. Una apuesta que mediante la colaboración leal entre los gobiernos, como estamos haciendo desde el de Euskadi, que permita desarrollar el autogobierno respetando las reglas que hemos pactado. Ese es el camino útil, el que no conduce a los tribunales, sino a las soluciones, el que emprendimos aquí cuando los socialistas decidimos formar parte del Gobierno de España, el que da continuidad el Gobierno de España y el que nos va a explicar hoy Isabel. Con ella os dejo. Eskerrik asko. Egun on guztioi, posten naiz hemen zuekin egoteaz, lagunok, etxean naizealko. Buenos días. Deseo comenzar mi intervención agradeciendo al Foro Nueva Economía su amable invitación para estar con todos ustedes en este acto. Agradezco también las palabras de Idoia Mendia por su generosa presentación. Les agradezco a todos su asistencia. Mi última intervención en este Foro Nueva Economía de Bilbao fue en el Ercilla, allá por el año 2012, y titulé mi discurso con la educación como principal factor económico. Hoy quiero hablarles de la educación y la formación profesional, mi negociado, como componentes fundamental de las políticas de conocimiento, la prosperidad y la cohesión social. Me dirijo a ustedes cuando se cumplen algo más de 8 meses desde que me hice cargo del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Para mí, un honor que sea la primera vez en nuestra historia que el Ministerio lleva la referencia a la formación profesional en su encabezamiento. Una novedad que constituye sin duda una clara muestra de la voluntad política de reforzar la formación profesional como una prioridad de gobierno. A ella me voy a referir más tarde. Nuestras sociedades de hoy, en 2019, tienen muy poco que ver con lo que eran en el año 2000, en los años 90 o en 1978. Nuestras sociedades han partido de muy abajo en todos los ejes troncales y sistémicos, en gobernanza, en competitividad, bienestar, educación, ciencia y virtudes cívicas. Pero su salto relativo
y su avance en las últimas décadas ha sido muy significativo. Un avance a trompicones, en unos casos, constante en otros temas y errático a la hora de consolidar un acuerdo perdurable en materia de educación, universidades y ciencia. Es decir, en lo que ahora llamamos políticas de conocimiento. El Gobierno de Pedro Sánchez llega tras la primera moción de censura que prospera en nuestra historia democrática. Una moción que supuso un ejemplo de madurez de nuestro marco constitucional y un revulsivo regenerador de nuestra democracia, con un claro cambio de rumbo en todas las políticas. Somos un Gobierno con un sello profundamente europeísta y progresista, que está construyendo un modelo de prosperidad, diálogo y reconocimiento de la pluralidad y la diversidad. Un Gobierno que busca soluciones, evita la crispación y apela a la inteligencia colectiva. Y en esa tarea necesitamos una gran alianza con los sectores más dinámicos, más creativos de la España plural que somos, porque enfrente tenemos una serie de cambios y desafíos sociales, económicos y culturales de una gran envergadura. Y porque si queremos un país con una formación al nivel de los países más avanzados, si queremos que la transferencia del conocimiento se traduzca en la innovación que necesitan nuestras empresas y si queremos que nuestro tejido productivo se fortalezca con profesionales bien cualificados, tenemos que hacer una gran alianza entre los empresarios, los agentes sociales y el mundo educativo, todos articulando una gran cadena de valor basada en las políticas de conocimiento. Durante los últimos años se ha gestado un nuevo cambio tecnológico con el desarrollo de la inteligencia artificial y la llamada cuarta revolución industrial. Estamos en los inicios de las innovaciones que cambiarán aún más nuestra forma de trabajar, de consumir y de relacionarnos. Y todo ello por la impresionante confluencia de avances tecnológicos que todavía tendrán que combinarse mucho más entre sí, entre la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, los vehículos autónomos, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia de materiales, el almacenamiento de energía, la cirugía 5G o la computación cuántica, por nombrar los más importantes. Vivimos en la economía global basada en el conocimiento que exige más educación, más empoderamiento y un papel activo de la ciudadanía y de los actores sociales. La fuente de la riqueza no es la manufactura ya, ni la fabricación material. La fuente de creación de riqueza es el conocimiento y la creación de patentes y productos de alto valor añadido con uso intensivo de tecnología y de profesionales expertos. El PIB, basado en el conocimiento entre los países más avanzados, supera ya el 75%. La media de la OCDE es del 60% y España sigue estando por debajo, en el 54% de nuestro PIB. El pronóstico que el sociólogo Daniel Bell hizo en 1973 sobre el advenimiento de las sociedades postindustriales soportadas en el conocimiento se ha hecho realidad. Es nuestra realidad, aunque nuestra economía siga huérfana todavía de una mejora clara de la productividad. Y si acercamos la lupa al País Vasco, vemos cómo mantenemos en comparación una posición privilegiada en materia de conocimiento e innovación gracias a la conjunción de factores como su sistema de financiación, su activo tejido industrial y empresarial, su sistema educativo y universitario y unas políticas públicas decididas a impulsar la competitividad y la resiliencia de los sectores tradicionales de la industria. En los últimos años, la política de I+D+I en Euskadi, orientada a resultados tangibles como patentes, liderazgo en proyectos de investigación, publicaciones científicas y empresas innovadoras, ha dado paso a una política de especialización en aquellas áreas científicas y tecnológicas capaces de generar mayores retornos económicos y sociales. Euskadi lo está haciendo bien y desde aquí felicito a todos los agentes que están ayudando a hacerlo bien. A Ikersbarske, a los CICs, a Nanogune por su creación de carne artificial,
a los BERCs, al Donostia International Physics Center, a nuestras universidades y, cómo no, a nuestra querida Universidad del País Vasco, que sigue adelante con grandes logros en investigación y docencia a pesar de la dureza del camino. Sin duda, este modelo virtuoso es deudor de aquel espíritu ilustrado que animó a la creación en 1748 del primer núcleo liderado por Javier María de Munive, conde de Peñaflorida, y los caballeritos de Azcoitia, lo que más tarde, en 1764, llegó a ser la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, junto con los grupos ilustrados del señorío de Vizcaya y Álava. Hay que reconocer que el primer aliento ilustrado, yo soy vizcaína, surgió de los guipuzcoanos. Pero el objetivo consecuente fue estrechar más la unión de las tres provincias vascongadas y engarzarse con los vientos del progreso y de la Ilustración. Más tarde, en 1772, aquella Real Sociedad Vascongada de Amigos del País fue extendida, se extendió como modelo tomado por Campomanes por todos los territorios peninsulares y de ultramar que configuraban el reino de Carlos III. Nuestro presente, sin embargo, es el cambio disruptivo, permanente, donde la única certeza es la innovación permanente. Según un informe del banco Merrill Lynch de 2015, el 45% de los puestos de trabajo de fabricación en el sector industrial serán robotizados en los próximos 20 años. En 2016, el robot japonés Todai ya escribía mejor que la mayoría de los bachilleres japoneses un ensayo sobre el comercio marítimo del siglo XVII. Hace unas semanas, como saben, un algoritmo completó la misteriosa sinfonía inacabada de Schubert. Podíamos poner muchos otros ejemplos de los grandes cambios disruptivos que van a venir y que están cambiando el qué, el cómo hacer las cosas, así como el quiénes somos y el cómo vemos el mundo. Para ello es fundamental dar forma a la cuarta revolución industrial, para que gire alrededor del empoderamiento y el bienestar de las personas, en lugar de ser divisoria, segregadora y deshumanizante, porque la prosperidad debe ser inclusiva o no será prosperidad. El progreso sin humanismo no es progreso. Los algoritmos solo pueden redactar ensayos o crear sinfonías siguiendo un patrón previsible, pero jamás serán capaces de generar creatividad, sensibilidad y emoción humana. Un algoritmo jamás hubiese completado, por ejemplo, la segunda sinfonía de Mahler, conocida como Sinfonía de la Resurrección, cuando Mahler, de forma imprevista y arriesgada, rompiendo el patrón previsible de toda sinfonía, introduce el coro y musicaliza los versos de Klopstock. Precisamente, las ocupaciones más creativas, las menos rutinarias, serán las menos afectadas por la robotización. Por eso, la clave para no perder el tren de la nueva modernidad ha de ser la educación y la formación profesional y la ciencia. Un desafío que asumimos de forma clara y decidida desde el Gobierno y al que queremos sumar la corresponsabilidad de los agentes sociales y económicos. Así, la educación y el aprendizaje se convierten en la clave de bóveda de la catedral digital y tecnológica en que se va a convertir nuestro mundo sin fronteras. La educación es el pilar de la libertad, de la igualdad y de la cultura, sin la cual el mundo moderno solo sería un holograma evanescente, sin alma, sin identidad, sin ética ni moral. El aprendizaje es el mineral, es el tesoro más apreciado que nutre de energía y riqueza a la economía y la sociedad del conocimiento. Es el petróleo del siglo XXI y sus yacimientos son las escuelas y el profesorado. Porque los fundamentos lógicos y bien estructurados del aprendizaje se adquieren en la escuela, en la educación básica y en la formación profesional. Ahí es donde ha de aprenderse a entender las cosas. Una sólida base educativa refuerza a los ciudadanos con poder cognitivo para entender el mundo, para interrogarlo,
para pensarlo de nuevas maneras, a la vez que nos permite disfrutar de las artes, las lenguas, las humanidades y las ciencias como creaciones culturales que nos hacen más completos como seres humanos y más próspera nuestra sociedad. El proyecto educativo que planteamos forma parte del derecho fundamental de todos y todas a ser educados, lo que implica la obligación correlativa de los poderes públicos para servir ese derecho. Porque la escuela pública es el instrumento universalista que nos obliga a llegar a todos, sin distinción alguna, hasta el último pueblo o aldea remota del país. La privada concertada cumple también con su función social, allí donde decida estar por vocación. Porque es la escuela, en definitiva, la que cohesiona, la que fortalece y estructura el talento que necesita nuestra sociedad y nuestra economía. Hoy en día no tiene ningún sentido un sistema educativo que deje atrás a una parte de sus alumnos. Ninguno. Los socialmente más vulnerables. El país no puede permitirse perder ningún talento, más allá del sufrimiento y rebaja de la autoestima que supone el fracaso escolar para quien lo experimenta. Y sin embargo, en España todavía las repeticiones de curso consumen el 14% del presupuesto en educación primaria y secundaria, según datos de la OCDE. Con la LOMCE, el número de repetidores aumentó hasta un 36%. En términos globales, el fracaso y el abandono escolar en España tiene un coste en torno al 6 y al 10% de nuestro PIB. Supone un auténtico despilfarro de talento, una ineficiencia económica y toda una hemorragia que hemos de curar y cicatrizar. Desgraciadamente, la LOMCE tomó un camino equivocado. No solo rompió el equilibrio que se había ido alcanzando de forma laboriosa desde los años 90, sino que además introdujo nuevos problemas que ahora, cuando lleva 5 años aplicándose, se hacen patentes en aspectos tales como el aumento del número de repetidores de curso o el descenso de las tasas de titulación. Hasta 4 puntos de descenso en las tasas de titulación de la ESO. La LOMCE vino a desandar parte del camino de avance que veníamos recorriendo juntos. Los procedimientos de la LOMCE no arreglan nuestros problemas, más bien los agravan. Problemas entre los que he de destacar el excesivo abandono de los estudios, la insatisfactoria proporción de personas con formación insuficiente o la falta de una mayor igualdad de oportunidades educativas, y para las que no hay soluciones mágicas. Ni la Unión Europea, ni la OCDE, ni la UNESCO avalan las reformas y soluciones mágicas ideadas en un gabinete sin diálogo ni diagnóstico compartido. Ahora estamos abordando todo un cambio de tendencia que pivota sobre la importancia de las políticas de conocimiento como fundamento de una prosperidad inclusiva donde nadie se quede atrás. ¿Es esto posible? Sí lo es. Y dado que el conocimiento ya es la fuerza productiva más determinante y estratégica de futuro, la política educativa del Gobierno, junto a la política económica del Gobierno, compartimos 3 grandes objetivos. Primero, reducir las altas tasas de fracaso y abandono escolar al ser consideradas como improductivas y socialmente injustas. Para ello necesitamos un sistema que no se conciba como una carrera eliminatoria de obstáculos, como hizo la LOMCE, sino todo lo contrario. Necesitamos un sistema más flexible y personalizado, capaz de atender la diversidad de necesidades sin itinerarios segregadores. Un sistema capaz de prevenir y tratar, con el objetivo de que la inmensa mayoría de los alumnos y alumnas titulen. Un único título de la enseñanza secundaria obligatoria, tal y como proponemos en el nuevo proyecto de ley, no 2 de distinta categoría. Segundo, pretendemos elevar el nivel general
de niveles formativos de la población joven y adulta para aprovechar mejor las ventajas del ciclo económico y aumentar la productividad, apostando claramente por la formación profesional como estrategia de país. Por ello, nuestro objetivo es que el 90% de nuestros jóvenes alcancen la educación secundaria superior, sea en grados medios de FP o en bachilleratos. Tercero, potenciar la educación permanente de adultos a lo largo de la vida como un nuevo derecho de ciudadanía y un imperativo para la competitividad económica, impulsando la acreditación de competencias adquiridas en la experiencia laboral como vía de enganche a la formación profesional. No es de recibo que más de la mitad de la población activa en nuestro país, especialmente entre la población en desempleo, no acrediten hoy todavía ningún título, a pesar de su experiencia laboral. ¿Y cómo hemos afrontado la nueva ley que va a derogar la LOMCE? Desde la participación y con una inequívoca voluntad de llegar a acuerdos con la comunidad educativa. El proyecto de ley que remitiremos a Consejo de Ministros, que ya lo ha visto una vez, pero ha de verlos por segunda vez, todos los proyectos de ley se ven 2 veces, llegará, como digo, en días al Consejo de Ministros. Se ha beneficiado ese proyecto y se ha enriquecido respecto al anteproyecto original con múltiples aportaciones, reuniones bilaterales y multilaterales con los equipos de 10 comunidades autónomas, 5 no han intervenido, con sus consejos escolares y con otros ministerios. Me alegra decirles que a lo largo de este proceso he podido comprobar que existe un significativo grado de acuerdo en torno al proyecto, un grado de acuerdo, desde luego, mucho mayor que el que se suele reflejar en algunas tertulias o debates políticos. El nuevo proyecto viene a restablecer el equilibrio del sistema que quedó bien estabilizado entre 1990 y 2013, hasta que Wert impuso la LOMCE. Existe una imagen exagerada de la sucesión de reformas y contrarreformas, pero el sistema educativo español es mucho más estable de lo que parece. Desde 1990 no ha cambiado ni de etapas ni de estructuras. El proyecto que preparamos incluye, voy a hablarles de 5 enfoques. El enfoque, primero, de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Es la primera ley educativa española en hacerlo y tiene sus repercusiones. En segundo lugar, plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes a través de la mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. Presta una especial atención a la inclusión educativa que atiende la diversidad. En tercer lugar, reconoce la importancia de atender el desarrollo sostenible, la transición ecológica, los derechos humanos y la educación intercultural de acuerdo con la Agenda 2030. En cuarto lugar, adopta un enfoque transversal de igualdad de género y prevención de la violencia de género a través de la coeducación. Fomenta la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. En quinto lugar, tiene en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta